Hablemos de funciones inversas. Primero, una función inversa se escribe como f de menos 1 a la x y que es absolutamente distinto a f de x a la menos 1. ¿Qué es lo que hace la función inversa? Yo llamo a la función original, que sería f de x, y la evalúo en la función inversa, y esto nos entrega x, es el argumento, lo que entrega como resultado. Y en este caso es 1 sobre f de x. Segundo concepto a tener claro: dominio versus recorrido. Imaginemos tenemos la siguiente función. El eje x, el eje y igual a f de x, y tenemos la típica recta y igual a x, que sería así. El dominio son todos los valores de entrada de la función y el recorrido son todos los valores de salida de la función. En este caso, para y igual a x, tengo que el dominio son todos los números reales. ¿Por qué? Porque la función se mueve en todos los números reales. Y su recorrido entrega a la función todos los números reales se mueven. Sin embargo, en este caso, si yo tomo la función, la tradicional función y igual a x cuadrado, que sería la siguiente parábola, y igual a x cuadrado, el dominio efectivamente son todos los números reales, son todos los valores que yo puedo entrar a la función, pero su recorrido son solamente los números reales positivos unidos al 0. ¿Por qué? Porque como está elevando al cuadrado, nunca me va a entregar un valor negativo. El tercer concepto a tener claro es que para poder tener una función inversa, cada entrada debe tener una única salida. ¿Cómo se ve esto? Volvemos a nuestro ejemplo de y igual a x, una línea, y de y igual a x cuadrado, una parábola. En este caso, para este valor de x, vamos a poner x1, tengo un solo valor de y1. Y para este valor de x2, tengo un solo valor de y2. Sin embargo, en la parábola, por ejemplo, si tengo este valor de x1, me va a dar este valor, y1. Mientras que en este valor, x2, tengo el mismo valor de i1. ¿Ya? Para que tenga inversa, tiene que suceder esto. Único valor de entrada, único valor de salida. En este caso, ya sabemos que esta función no tiene inversa, la parábola. Pero hay una forma de hacerla con inversa que limitamos el dominio y lo voy a explicar más adelante. Veamos el caso de la inversa de la función cuadrática. F de x igual a x cuadrado. Ya voy a explicar más adelante cómo se calcula la inversa, pero por ahora les voy a contar que la inversa es f a la menos 1 de x igual a raíz de x. En este caso, vamos a graficar, sabemos que f de x tiene la siguiente forma y que la raíz de x tiene la siguiente forma. El dominio de esta función es todos los números reales y el recorrido son todos los números reales positivos unidos al 0. Sin embargo, en esta otra función, el dominio, como vemos aquí, son todos los números reales positivos unidos al 0 y el recorrido podemos ver que son todos los números reales positivos unidos al 0. Sabemos que esta función no tiene inversa porque para una única entrada no tiene única salida. Sin embargo, si queremos que tenga inversa, lo que haríamos en esta función es limitar el dominio de la función original. ¿Para qué? Para que el recorrido corresponda al dominio cruzado y esta es la condición para que haya inversa. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer, vamos a decir, ok, el dominio son los reales positivos unidos al 0 y literalmente vamos a eliminar esta parte de la función y vamos a decir que la nueva función es esta, que sería f de x al cuadrado con x que pertenece a los reales positivos unidos al 0. Así se genera una inversa de función cuando no es
tiene una única entrada, única salida, ¿ya? ¿Y esto cómo se ve gráficamente? Voy a graficar a este lado la función. Se ve así. Y matemáticamente lo que se dice es que es simétrica respecto al eje y igual x. Ahora veamos cómo se calcula una función inversa algebraicamente, no la real, porque la real siempre hay que revisar los dominios, como lo acabo de enseñar. Algebraicamente se hace así, son 4 pasos muy sencillos, muy rápidos. Imaginemos que tenemos una función y igual f de x. Lo primero que hacemos es despejamos x, luego intercambiamos x por y a y lo llamamos f a la menos 1 de x. Hagamos un ejemplo. Imaginemos que tenemos y igual a 2x. Vamos a despejar x. ¿Ok? Dividamos en 2. Y partido en 2 igual a x. Intercambiemos x por y. X medio igual a y. Y después digamos que y es f a la menos 1 de x. X medio es igual a f a la menos 1 de x. Y así se calcula algebraicamente la inversa de una función. Y por último, veamos cómo graficar la inversa de una función visualmente. Tenemos y igual, usemos este mismo ejemplo, 2x. Ya sabemos que esta es f de x, que su inversa la que vamos a calcular es x medios, f a la menos 1 de x. Entonces, yo siempre recomiendo construir una tabla, x y, como es una recta, es fácil. Para 1 y 2 nos da 2 y 4, lo que hicimos fue evaluar. Entonces, para 1 nos da 2 y para 2 nos da 4 y tratamos de unir los puntos lo más elegantemente posible. Para conseguir la inversa, lo que vamos a hacer es invertir dominio recorrido, recorrido dominio. Acuérdense que este tiene un dominio y tiene un recorrido, este tiene un dominio y tiene un recorrido, y lo que queremos hacer es que este pasa a ser este y este pasa a ser este. Visualmente, ¿cómo se hace? Yo tengo aquí el punto 1, 2. 1 en el eje X, 2 en el eje Y. Invirtámoslo. 2,1. Vamos a hacer en otro color para que sea más evidente. Entonces el punto es 2,1. Ok, vamos al 2,1 y lo unimos. Este es nuestro primer punto. Luego tengo el otro punto acá, 2,4. Vamos a dejar aquí. 2,4, 2 en el eje X, 4 en el eje Y, lo vamos a invertir, 4,2, vamos para acá, 4, 2, aquí, y esta sería nuestra inversa de función. Como se ve, les expliqué en el caso anterior, es simétrica al eje Y igual X. Simétrica significa que todos los puntos están a la misma distancia. ¿Ya? Y así se obtiene visualmente la inversa. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Aprendimos que función inversa se escribe como f de menos 1 a la x, y que no es lo mismo que f de x a la menos 1, porque uno es la función inversa y el otro es la función elevada a menos 1. Luego aprendimos que dominio son todos los valores de entrada de la función y recorrido son todos los valores de salida. Después aprendimos que para que exista una función inversa a cierta función, cada entrada debe tener una única salida. ¿Y esto por qué? Porque si lo estamos usando en alguna aplicación, queremos poder descomponer hacia un lado o hacia el otro los valores de entrada. Si pusimos ciertos valores de entrada, después queremos, dados los valores a salida, saber cuáles fueron sus valores de entrada. Y en este caso podríamos, porque cada entrada tiene una única salida, mientras que en este caso, si tratáramos de volver atrás y dijéramos, ok, tenemos I1, ¿cuál fue el X que usamos? Tendríamos dos valores, por lo tanto no tiene inversa, y en ese caso habría que hacer lo que les enseñé en el siguiente paso, que uno va y recorta el dominio para forzar a tener una función inversa. ¿Ya? ¿Qué más aprendimos? Que las funciones inversas son simétricas respecto al eje y igual x, y que eso nos sirve para graficarlas más fácilmente. Luego aprendimos que las funciones inversas, la gracia que tiene es que el dominio de la función original es el recorrido de la función inversa, y que el dominio de la función inversa es el recorrido de la función original. Y esa es la única forma que tenemos
para poder descomponer de un lado hacia otro y luego hacer aplicaciones en los computadores y otras cosas. Y por último, aprendimos un método básico para encontrar la función inversa de forma algebraica. Sin embargo, siempre tienen que revisar después el tema de los dominios y recorridos, porque se pueden encontrar con lo que nos pasó acá arriba en la parábola, ¿ya? Y en ese caso, acuérdense que hay que truncar el dominio. Y por último, les enseñé un método muy sencillo de cómo graficar una función inversa. Esto funciona para cualquier función. Por ejemplo, si yo tuviera la siguiente función, voy a tratar de hacerlo de una, si tuviera algo así, obviamente su inversa sería, gráficamente, debería ser simétrica a esto, que sería algo así. Espero les haya quedado claro este concepto. Los invito a suscribirse para más explicaciones y ejercicios. Déjenme en los comentarios qué tipo de ejercicios les gustaría ver en el próximo video. Hasta la próxima.